No sé si es sorpresa o no, pero hoy no le quiero hablar de la samaritana, como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Por hablar de que algunas veces, algunas cosas, aunque toda la Biblia es importante, toda es linda, pero alguna porción de la palabra es, diríamos, de una enseñanza diferente en el sentido de que uno es rudimento, otro es misterio, otro es secreto de Dios. Yo en esta mañana con la ayuda del Señor le quiero platicar de un misterio. Amén. De un misterio. En la Biblia encontramos que hay diferentes misterios. Por lo menos encontramos 12 misterios en la Biblia. Y claro, como le digo, este tipo de temas va dirigido más a aquel cristiano, aquel hijo de Dios ya es un discípulo, ¿verdad? Que ha tenido cierto crecimiento en la doctrina y que está ya listo su corazón para poder recibir doctrina sólida, ¿verdad? Porque usted sabe, la Biblia dice que hay leche espiritual no adulterada. Y es rico tomarse de vez en cuando, y no sé si usted, a mí, ¿verdad? Aunque a veces me cae mal, pero me encanta, me gusta mucho la lechita, ¿verdad? Pero si solo leche estoy tomando, como que no estoy en mi edad cronológica, ¿verdad? Eso está bien para los bebés. Es importante que nosotros, ya cimentados en la doctrina, la base, el fundamento del Señor Jesús, nosotros avancemos hacia la madurez, porque es la doctrina que nos va a hacer crecer. Necesitamos nosotros doctrina sólida para poder crecer. Si solo estamos recibiendo leche, 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 hermano, va a haber un momentito que ya los que tenemos ciertos añitos decimos, que ya no, hombre, ya quiero carnita, ¿verdad? Quiero algo sólido." Y precisamente el apóstol Pablo llegó allá con los corintios, ¿se recuerda usted un pasaje? Y dice, yo les traía vianda sólida. Imagínense, hermano, qué vianda la que debe haber llevado el apóstol Pablo, hermano. Si se echaba unos remazos, unos misterios profundos. Y dice, yo traía doctrina, yo traía doctrina profunda, yo traía, como quien dice, como dice nuestro apóstol, carne de mamut, decía él, ¿verdad? Pero cuando los vi peleando, les dice a los corintios, no, hombre, saqué la pañalera, la pachita y les empecé a dar leche, ¿verdad? Porque todavía no están preparados. Quiere decir entonces que una de las características cuando vemos que alguien no está preparado todavía para recibir doctrina sólida, ¿qué sería? Que se están peleando. Cuando hay división, cuando hay disensión, cuando hay rencilla, cuando hay enojos, ira, todo eso, hermano, hay que sacar la pañalera, ¿verdad? Pero bueno, con la ayuda del Señor, entonces, que el Señor me auxilie, vamos a hablar de uno de los misterios que el apóstol Pablo decía, con la ayuda del Señor. Y es el misterio de no todos dormiremos. Mire, no me gusta mucho usar la palabra encanta porque no es un encanto a usted, aunque la palabra lo llena a uno y lo maravilla. Eso es lo que quiero decirle con esto, lo maravilla a uno esta palabra. Esto de los misterios a mí me gusta mucho. Pero entonces, veamos, el misterio de no todos dormiremos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras. O sea, de entrada nos está diciendo el Señor, hermano, que hay cosas que no, aunque nosotros hermano, nos desvivamos y hagamos todo lo que querramos escudriñando la palabra y todo, no nos lo van a dar si el Señor no nos lo revela. Entonces, hay situaciones, aquí lo dice el texto, cosas que son secretas. Entonces, hay secretos de Dios que por más, hermano, que nosotros querramos, si Dios no nos lo revela, no lo vamos a saber, es decir, van a seguir siendo secretos de Dios. Pero luego dice en Mateo capítulo 13, versículo 11, y respondiendo él les dijo, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios. ¿A quién les estaba hablando el Señor ahí? A sus discípulos. Entonces, hermano, es importante, es necesario que nosotros sepamos que para poder conocer los misterios de Dios necesitamos ser discípulos. Y el ser discípulo, hay señales de ser un discípulo, ¿sí? El que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor, toma su cruz y me sigue, ¿sí? Y en esto conoceréis que son mis discípulos si tuvierais amor. Hay muchas señales de ser discípulo, pero hay muchas congregaciones, lamentablemente, en el cuerpo de Cristo
que no son congregaciones de discípulos, son congregaciones de creyentes. Y está bien, hermano, pero lo importante es que nosotros crezcamos hacia ser discípulos, entonces no solamente creyentes. Y mire, antes de creyente, alguien puede ser oyente o simpatizante del Evangelio, pero después entonces es un creyente y después entonces puede tener oportunidad de llegar a ser un discípulo, ¿sí? Entonces, a los discípulos el Señor les hablaba los misterios. A toda la gente, hermano, el Señor les hablaba en parábolas y la gente se quedaba en la luna, ¿verdad? Pero solo los que tenían interés, en este caso los discípulos, llegaban con él y decían, Señor, ¿qué nos quisiste decir con eso? Ah, vénganse aparte, pues yo les voy a explicar. La parábola, entonces, Mateo capítulo 13, cuando está hablando de las diferentes tierras, los espinos, entonces, los espinos significa entonces la ansiedad, significa los afanes de la vida que ahoga la palabra, los pedregales, entonces significan las pruebas. Hermano, empezó a explicarles. Entonces, es a los discípulos a quien el Señor les explica. Entonces, un secreto que el Señor revela se convierte en misterio. Por eso les dice, a vosotros os he dado concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero luego hay otro pasaje en Hebreos capítulo 6, versículo 1, que dice, por lo cual dejando ya los rudimentos. Miren, ¿qué es un rudimento? Como decíamos hace un momento, es la base, ¿sí? Es el fundamento, es la leche espiritual no adulterada, que hermano, por favor, no estoy diciendo que no hay que revisarla, no estoy diciendo que no hay que tomarla, estoy diciendo que una vez que ya nos sepamos esos rudimentos y lo hemos aplicado, podemos entonces saltar a la siguiente faceta que es conocer los misterios. Y con los rudimentos, en alguna oportunidad el Señor nos da vida y nos da tiempo, las dos cosas, hermano, vamos a ver los rudimentos, porque mire, habla de 6 rudimentos de la doctrina de Cristo. Habla del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, del bautismo. Usted lee el contexto de Hebreos capítulo 6, está hablando de 6 rudimentos, si no estoy mal, no sé si son 6 o 7, creo que son 6 rudimentos que los debemos de estudiar. Son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero, entonces, hay rudimentos, hay misterios y hay secretos. Y usted ya sabe que a mí me gusta mucho verlo como una representación del tabernáculo. ¿Se recuerda? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué? Porque eso me da a mí a entender que hay un crecimiento. No me debo quedar solamente en el atrio. Debo ir aún más que ese lugar santo. Es donde está el candelabro, los panes de la proposición, la mesa, o sea, tantas cosas lindas que hay en el lugar santo. Pero no me debo de quedar solamente ahí, debo de avanzar hasta el lugar santísimo también. Pero entonces, veamos aquí, atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué estaría en el atrio con todo lo que le he mencionado? En el atrio estarían los rudimentos. En el lugar santo estarían los misterios y en el lugar santísimo estarían los secretos. ¿Sí? Entonces, veamos uno de esos misterios que ya se lo había mencionado en el título, ¿verdad? El misterio de no todos dormiremos. Vamos a Proverbios 25:2, dice la Biblia Jerusalén 2001. Es gloria de Dios ocultar una cosa, pero es gloria de reyes investigarla. Es que, hermano, mire, hay gente que no le gusta investigar. Hay gente que le gusta solo quedarse por encima. Pero Dios lo que quiere de nosotros es que investiguemos, que indaguemos. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo a aquellos que estaban leyendo la Escritura, le dijo, escudriñad las Escrituras porque de esa Escritura habla de mí. Toda la Escritura habla del Señor Jesús. ¿Sí? Pero hay que escudriñarla. Es muy diferente, y es bueno hacer esta salvedad, es muy diferente leer que escudriñar. Son dos cosas bien diferentes. Leerla, yo la puedo leer la Biblia en un año, dicen por ahí, ¿verdad? Hay que leer la Biblia en un año, pero no somos muy partidarios de eso, ¿verdad? Porque si de repente el Señor nos quiere hablar hoy con una porción de la Biblia, no voy a esperar hasta el otro mes que no me tocaba ese versículo ahorita, ¿verdad? Pero sí, es diferente leer a escudriñar. Fíjese que la otra vez, le voy a contar, me empecé a revisar el Salmo capítulo 1. No sé por qué se me dio.
No, el Salmo no, bueno, también el 1, pero el 23, cuando habla del pastor, ¿sí? El buen pastor, cuando dice que nos guía por sendas, ¿verdad? Aunque andemos en tinieblas, Él estará con nosotros, su vara y su callado. ¿Se recuerda de ese pasaje del Salmo capítulo 23? Hermano, me dio unas sorpresas cuando revisé en palabra, en el Strong Concord, cómo era cada palabra. Hermano, era una belleza. No, no podía salir del capítulo 23 del Salmo. Tantas cosas que hay cuando uno escudriña, cuando uno levanta el texto, como dicen, ¿verdad? Hay algo más ahí, abajo del texto. Hay algo más. Entonces, no solamente leamos, sino que investiguemos, escudriñemos. Entonces, vamos a 1 Corintios 15:51, versión Las Américas. Este es el misterio. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Insisto entonces que el misterio ya es algo revelado. Todavía no se ha convertido en rudimento, ¿sí? Pero es un misterio, es un secreto que Dios ya reveló. Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De hecho, desde ahí, hermano, ya hay varias cosas que hay que revisar. Dice, no todos dormiremos. ¿Qué es lo que me está dando a entender? Los cristianos, hermano, cuando hablamos en Cristo, hablamos que cuando alguien se va de este mundo, ¿verdad? Eh, entrega el equipo, dice alguien, ¿verdad? Hermano, se murió, ¿verdad? Lo que normalmente conocemos como muerte, en Cristo lo que nosotros entendemos es dormir. ¿Por qué? Porque no morimos. Solamente estamos ahí pendientes de que venga el momento en el que el Señor nos vaya a resucitar, ¿sí? Entonces, el dormir es igual a morir. De hecho, cuando usted revisa otras versiones, dice, no todos moriremos. No dice dormiremos, no dice, no todos moriremos. Entonces, desde ahí ya hay un misterio. ¿Cómo así que no todos van a morir? Mire, usted pregúntele a alguien, incluso cristianos, lamentablemente hasta cristianos, dicen esto, lo que le voy a decir. Miren, lo único seguro que en esta vida, ¿qué dicen? Que nos vamos a morir. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús, porque eso no es cierto, hermano. Lo único seguro es que nos vamos a morir, dicen, ya se dan por muertos, ¿verdad usted? Pero aquí yo me quiero, hermano, tomar de esta palabra, porque esta palabra dice, no todos moriremos. Ese es el misterio. Entonces tenemos que saber cuál es ese misterio de que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esa transformación que dice aquí la Biblia es, nos van a cambiar. El cuerpo nos lo van a cambiar, siendo el mismo cuerpo nos lo van a cambiar. Es como que yo hoy me puse un traje azulito, ¿verdad? ¿Y qué sería cambiarme? Ponerme otro traje, ¿verdad usted? De otra forma. Me voy a ver diferente probablemente. Así es el ser transformado. Todos vamos a ser transformados. Pero hay que revisar esa transformación. No va a ser la misma de uno hacia otro. Ya le voy a explicar despacio, porque para eso es si nos da tiempo, ¿verdad? Pero entonces, no todos moriremos, ¿sí? Ahora, si no todos moriremos, tenemos que revisar quiénes son los que no van a morir. ¿Le parece? Eso es lo que nos interesa, saber quiénes son los que no van a morir. Y 1 Corintios 15:51, el mismo pasaje, solo con esta versión oro. Esta versión es la versión Torres Amat, para los que quieran anotar. Dice, ved aquí, hermanos, un misterio. Mire, hermano, esta traducción toda la vida me ha gustado desde que me convertí al Señor. Yo leí esta versión en la Torres Amat, me gustó mucho. Ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. Entonces eso, como dice por ahí alguien, me reventó la cabeza, ¿verdad? Porque primero hay que explicar, todos a la verdad resucitaremos. Entonces, si usted me ayuda a pensar, porque esta es matemática bíblica, o sea, nos ayuda a razonar, a investigar qué es lo que dicen los textos. Pero si dice, todos a la verdad resucitaremos, está diciendo que como que todos van a morir, ¿va usted? Por eso hay que tener diferentes versiones. La mejor versión es tener todas las versiones, ¿sí? Pero este resucitar, la palabra resucitar en el griego significa anastasis. Si tuviera un pizarrón se lo anotaría ahí, pero es anastasis. Anastasis lo que significa es
es resucitar, pero incorruptible. Pero hay otra palabra en griego que significa también resucitar. Y esa palabra es egeiro. Egeiro es levantarse, pero no incorruptible. Le voy a poner el ejemplo. Aquel personaje que se durmió cuando el apóstol Pablo estaba predicando, ¿quién era? Eutico, ¿verdad? ¿Se recuerda? Que estaba dormido, dice. El apóstol Pablo extendiéndose, dice, toda la noche, saber cuántas, 4 horas predicando a usted. Pero al apóstol Pablo sí lo aguanta, como uno no, hay que ser más conciso, ¿va? Pero se cae, ¿verdad? Pero a él, bueno, dice la Biblia que el apóstol Pablo vio que todavía estaba el alma ahí, ¿verdad? Pero lo resucita. A la hija de Jairo, me recuerdo que era otra niña, ¿verdad? Que el Señor resucita. Hay varias resurrecciones en la Biblia que no los resucitan con un cuerpo incorruptible. Esa no es una resurrección a la manera de anastasis, de incorruptible, porque se levantaron en un cuerpo corruptible y se volvieron a morir, ¿sí? Pero entonces, luego dice, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. Desde ya está haciendo una diferencia en que hay hombres celestiales. ¿Y cuál sería el otro ángulo de un hombre celestial? Si no es celestial, ¿qué es? Terrenal. Muy bien. Entonces, desde ahí ya nos está diciendo que hay dos simientes. Dice, no todos vamos a ser mudados en hombres celestiales. Ah, ¿usted quiere ser celestial o terrenal? No, yo quiero ser celestial, igual que usted. Entonces, me urge saber qué es lo que dice este misterio, ¿sí? Entonces, veamos aquí. Yo puse aquí, hermano, como primer grupo. Yo veo aquí dos grupos, insisto, ¿verdad? Unos anastasis, incorruptibles, y otros egeiro. Espero no confundirlo con estas palabras en griego. Y otros solo son un levantamiento para volverse a morir. Unos celestiales y otros terrenales. Siempre está hablando de dos grupos. Pero yo lo que quiero saber ahorita es quiénes son los que no mueren. Porque si no todos moriremos, ¿quiénes son los que no mueren? Bueno, vamos aquí. Yo le puse primer grupo, los que alcanzan la estatura de vivientes antes de la venida del Señor. ¿Y eso qué dirá alguien, verdad? La estatura de viviente antes de la venida del Señor. Sí, es que, hermano, un viviente, su misma palabra lo dice, no muere. Los que menciona el texto de 1 Corintios, que dice, no todos moriremos, son hermanos vivientes. Los estamos aquí, ¿verdad? Primero Dios, somos vivientes. Amén. No morimos. Ahora, Génesis capítulo 3, versículo 20, aquí está el texto base. Y el hombre le puso por nombre a Eva, le puso por nombre Eva a su mujer, Eva significa la que da vida, porque ella era la madre de todos los vivientes. A veces, hermano, pasamos así, como le repito, solo leyendo el pasaje. Pero cuando escudriñamos, investigamos este pasaje, hermano, nos damos cuenta que Eva ya había tenido hijos. O sea, no solo fue Caín, Abel y Caín. Ellos fueron concebidos después de que los sacaron del huerto. Exacto, pero dentro del huerto, ella daba luz. Antes del pecado, ella daba luz, ¿qué? Vivientes. Ahora le hago la pregunta, cuando el Señor maldice la tierra, maldice al hombre y empieza toda la situación ahí de un pago por ese pecado, le hago la pregunta, ¿en dónde estaban esos vivientes? No estaban en esa tierra. De alguna manera el Señor se los llevó. Entonces a los vivientes el Señor se los lleva. Eso es lo que le quiero señalar, si no me da tiempo. A los vivientes el Señor se los lleva. Estos hijos de Eva no tenían ninguna relación con el pecado. No tenían ninguna relación con la maldición, incluso por la cual el Señor maldijo la tierra. Y entonces los sacaron de la tierra y se los llevaron a un lugar. Bueno, sigamos. Salmo 27:13. Este es un salmo de David bien lindo, hermano. Pero en uno de sus pasajes, de sus líneas, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes.
Quiere decir entonces, hermano, que los vivientes o el ser viviente es un estado espiritual de alguien que no muere, pero también es un lugar, yo diría, hermano, un lugar espiritual y un lugar literal. Entonces dice David, no, yo, hermano, dice, hubiera creído que había de ver la bondad, él tiene la esperanza de ver la bondad del Señor en la tierra, como quien dice, yo soy un viviente, yo sé que voy a ir a la tierra de los vivientes y ahí voy a conocer la bondad del Señor, pero también es un estado espiritual. Mire, póngame ojo en esto, es un estado espiritual en el cual, hermano, como dijo aquel profeta, me parece que fue el profeta Eliseo, cuando le está hablando a su siervo Giesi, le dice, de- te digo esto por Jehová, en cuya presencia estoy, le dice Eliseo. No en la presencia estaré ni estuve, en cuya presencia estoy en este momento. Entonces, el ser un viviente, hermano, es alguien que vive una vida espiritual llena del Espíritu Santo. Es alguien maduro. Es alguien, hermano. El Señor Jesucristo lo dijo en una oportunidad cuando estaba en el monte Gólgota. Y está orando al Padre, le dice, yo quiero que lo guardes a ellos porque ellos están todavía en el mundo. Usted revisa el texto. Pero dice él, yo ya no estoy en el mundo. Yo ya no estoy en el mundo. Ellos sí están en el mundo. Ahora, si usted me ayuda con su mente, con su pensamiento, ¿cómo así que él ya no está en el mundo? Si les estaba orando en ese momento. O sea que él, hermano, en ese momento estaba en un estado espiritual de viviente, porque hermano iba hacia la cruz. Si no, no hubiera podido soportar la cruz. Y dice, yo ya no estoy en el mundo. ¿No le ha pasado a usted, hermano, se lo voy a aterrizar más, no le ha pasado a usted en algún momento que está tan lleno de la presencia de Dios que usted siente que está como en una burbuja? Si no le ha pasado, oro para que el Señor le dé esas experiencias. Que como que el Señor nos guardara, como que no importa dónde estemos, el Señor nos guarda. Como que nos tiene aquí en una burbuja, guardados. Ese estado, hermano, yo diría que es un estado de ser viviente. Claro, no solamente es un estado emocional, no me vaya a confundir, sino que es un estado en el cual, hermano, uno viene caminando con el Señor y está creciendo en la palabra. Y lo mejor de esto, hermano, es que vamos a llegar a esa estatura constantemente. No solamente una experiencia, sino que constantemente. Eso es lo que anhelamos. Pero entonces, es una tierra de vivientes. Apocalipsis 4:8 nos da unas características, algunas características de quién es un viviente. Porque habla de 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, dice. De día y de noche no se saben decir santo, santo. Pero lo que me interesa entonces es que, hermano, tenían ojos por dentro y alrededor. Entonces, alguien que es un viviente es alguien que puede escudriñarse por dentro, su corazón, su alma, sus pensamientos, de tal manera, hermano, que está velando. Y eso es lo que a mí me da a entender. Es alguien que está velando, que constantemente dice, no, esto no lo tengo que decir, ¿verdad? El que está así con ojos por dentro, hermano, dice, no, yo reconozco mi condición, yo sé que sin el Señor no soy nadie, no puedo hacer esto sin la obra de Dios. Reconoce lo que está dentro, pero también tiene ojos por fuera y sabe la situación que está sucediendo alrededor, hermano. Con una visión doctrinal, con una visión espiritual, para no dejarse engañar por el enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente, dice, ¿verdad? Entonces, constantemente se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, tiene ojos por dentro, pero también ojos por fuera. Ahora, hay unos que probablemente van camino a vivientes, pero solo tienen ojos por fuera. Entonces, no se escudriñan por dentro, ¿verdad? Y hay que tener los dos. Una de las características del viviente, entonces, es que puede, entonces, analizarse, revisarse por dentro y revisar por fuera.
Mateo capítulo 16, versículo 28, siempre en esta versión oro, que es la Torre Samat, como le digo, dice, en verdad os digo que hay algunos, mire el Señor hablando, el Señor dijo de algunos discípulos, no sé si había visto, yo sé que sí, este versículo. En verdad os digo que hay aquí algunos que no han de morir. A mí me gustaría decir eso hoy, ¿verdad? Salud. En verdad os digo que hay aquí algunos que no han de morir antes que vean al Hijo del Hombre. Hermanos, a ver quiénes serían, ¿va usted? ¿Quién se imagina usted? Bueno, el que sí es seguro es Juan, ¿verdad? De hecho, cuando revisamos ahí de los dos testigos, pues el que casi siempre va cuando se estudia quiénes son los dos testigos es Juan. Uno de ellos es Juan. Otros mencionan que sí es Elías, bueno, varias cosas. Pero a Juan era seguro, hermano, que el Señor lo iba a sostener con vida hasta que Él viniera. Pero Él habló aquí en plural, mire. Hay aquí algunos que no han de morir antes que vean al Hijo del Hombre. Esos algunos entonces son vivientes. ¿Por qué? Porque no ven muerte. No se mueren. Entonces, insisto, el grupo de vivientes antes que viniera el Señor. ¿Sí? Incluso antes de su primera venida. Porque aquí le voy a empezar a hablar de ejemplos. Mejor los dice nuestro apóstol, ¿verdad? Un ejemplo habla mejor que 1000 palabras. Y dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio. Entonces, hermano, ayúdeme usted a pensar. Hay diferentes formas, aquí ya vamos adentrándonos un poco más. Hay diferentes formas de cómo el Señor se lleva a alguien que es viviente. Este personaje para mí fue un viviente, o sea, no vio muerte, ¿sí? Pero mire, al final del versículo dice, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, otra característica, además de los ojos, ¿verdad? Por dentro y por fuera, es que agrada a Dios. Así dijo, así oraba el Señor Jesús, ¿verdad? Yo sé que siempre me oyes porque hago tu voluntad. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, estamos agradándole a Él. Pero lo que me interesa aquí es que hay diferentes formas como Dios se lleva a sus escogidos. En este caso, fue un traslado. Un traslado, hermano, en que yo no sé si, bueno, más adelante tengo el ejemplo de Elías, ¿verdad? Que usó un medio, cómo llevárselo. Pero a este personaje, vea esta versión, esta misma versión, para seguir con la versión oro. Dice que Dios lo transportó. Dios lo transportó a otra parte que no se sabe, dice. Y ese transportar, hermano, hoy con lo avanzada que está la ciencia, ¿verdad? Dicen que los científicos ya están revisando cómo hacer la teletransportación. No es que vayan a ver la tele, ¿verdad? Sino que así se llama, ¿verdad? La teletransportación. De cómo, todavía no lo logran hacer. No sé, los que ya tenemos algunos añitos, bueno, aquí todos están jóvenes, ¿verdad? Pero no sé si recuerdan una serie de televisión que se llamaba Viaje a las Estrellas. No, no las últimas que ha sacado, la primerita, ¿verdad? No sé si es de los años 60 o 70. A mí me contaba mi papá de eso. Acabó, ¿no? ¿Verdad? Pero esa serie, hermano, estaba el Capitán Kirk, ¿verdad? Y estaban con los que llegaba en la nave. Y entonces se hablaban, igual que los celulares, no sé, qué raro, ¿eh? Y entonces se platicaban con alguien que estaba en otro lugar y estaba en otro planeta, ¿verdad? Y solo apachaban un botón, o no, se metían en un tubo, me recuerdo, se metían en un tubo. Se metían ahí y se miraba cómo empezaba a diluirse el, la figura humana y aparecían en otro lado. Hermano, algo, campanas oye el enemigo, ¿verdad? Pero es una teletransportación, esa es una... Dios lo transportó, dice. ¿Usted cree que para Dios es algo imposible eso? Hermano, no hay nada imposible para Dios, hombre. Otra cosa que el enemigo oye campanas también, una película que por ahí salió, que
de alguien que hace así, no sé cómo, una rueda, ¿verdad usted? Y se meten ahí, ¿verdad? En otra dimensión. El Doctor Strange dice, ¿verdad? Hace, ¿verdad? Oye campanas el enemigo, hermano. Tiene revelación ahí, ¿verdad? Hace no sé cómo la rueda y se meten y están en otra dimensión. Es una transportación. Dios tiene diferentes formas de llevarse a su gente. Por ahí mencionan un predicador más o menos de nuestros tiempos que dicen que lo vieron subir a un monte a orar y ya no lo volvieron a ver. Y le decían el, eh, el hombre vigilante, creo que le decían. Eh, porque el nombre era Watch. Bueno, le decían Watch porque era el hombre que vigila. Watchman Nee era su apellido. Era un personaje, creo que era chino, no sé muy bien la historia. Pero dicen que subió en un monte a orar y ya no lo volvieron a ver. Entonces, hermano, han habido transportaciones. Dios ha transportado a su gente que lo agrada. Entonces, y no solamente en ese tiempo, hay todavía en este tiempo. Hay. Y por eso es que nosotros debemos de saber que si le agradamos a Dios de esa manera y estamos caminando como un viviente, es que, ¿sabe quién es un viviente? Es alguien que no puede estar ya en esta tierra. Porque esta tierra es una tierra de muertos, espiritualmente hablando. Es una tierra de pecado. Por eso es que nosotros nos tienen que llevar de esta tierra, el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos una estatura y viene el Señor, nos lleva porque esta tierra, hermano, por eso tiene que ser transformada y usted sabe todo lo que le va a pasar en el tiempo final. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la gente que ya no puede estar en la tierra? Se las lleva el Señor. Entonces dice, lo transportó, no me quiero detener mucho ahí. Esa hora es, hermano. Bueno, téngame paciencia, que estoy empezando. O sea, Segunda Reyes 2:11. Mire la versión esta UNUSA, dice una versión, la Universidad de Ibarra, creo que se llama la universidad. Ellos iban andando y hablando y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ambos y Elías fue arrebatado a los cielos en un torbellino. Entonces, otro viviente, otro personaje con características de viviente, el Señor lo lleva arrebatado. Entonces, una de las formas como el Señor se lleva a su gente, deben de haber muchas, pero una es la transportación, lo transportó a otro lugar. ¿Sí? Otra es a través de un arrebatamiento. Aquí utilizó el Señor un torbellino, ¿verdad? Pero entonces habla de arrebatamiento. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Entonces ya le hablé de Enoc, le hablé de Elías y ahorita le voy a hablar de Pablo. Pues dice, de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Ahora, hermano, una cosa es tener el deseo, ¿verdad usted? Y no sé cuántos tienen el deseo de estar con el Señor. Quisiera estar con el Señor siempre. Pero él tenía ahí el deseo. Dice, no sé qué escoger. Me siento apremiado. Deseo partir o estar con Cristo, pues es mucho mejor. Pero luego sigue diciendo en el 24, sin embargo, continuar en la carne, o sea, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. O sea, como quien dice, por causa de ustedes, le estaba hablando a la iglesia de ese tiempo, ¿verdad? Me voy a quedar con ustedes, por causa de ustedes. No porque yo ya tengo la autorización de parte de Dios, diría el apóstol Pablo, de irme con él. Pero ¿cómo podía él escoger eso? Entonces, veamos en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Miren qué tremendo, hermano. Ahora, ¿cómo sabía él que el tiempo de su partida había llegado? Porque mire lo que dice el pasaje más adelante. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Las tres cosas. Pelear la batalla es en el cuerpo. Pelear la buena batalla es en el cuerpo. Terminado la carrera es en el alma y he guardado la fe es en el espíritu. Sus tres partes del ser integral, él ya había hecho todo. Espíritu, alma y cuerpo, ya había terminado. O sea, hermano, le sobró tiempo al apóstol Pablo. Y entonces a él ya estaba listo para poder seguir. Por eso es que decía, yo no sé qué escoger.
si irme o quedarme. Pero lo interesante es que dice, ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda de libación. Y cuando usted ve la ofrenda de libación, Génesis 35:14, dice, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado, con él un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite. Entonces, ¿qué es una ofrenda de libación? ¿Sí? Es derramar un líquido. Eso es lo que significa. Lucas 22:20. De la misma manera, tomó la copa, esa es la Santa Cena, ¿verdad? Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es ¿qué? Derramada. Entonces el Señor derramó su sangre. Esa era una ofrenda de libación, hermano. Derramar la sangre para el Señor en ese momento fue una ofrenda de libación hacia el Padre. Algunos dicen entonces que ese derramamiento de sangre vino cuando aquel soldado le hirió el costado y que salió agua y sangre de ahí. Yo no sé si de ahí, pero algunos estudiosos dicen que por eso. Yo no sé qué método utilizó el Señor, hermano. El punto es que se le derramó toda la sangre para poder ofrecerse al Padre. Ahora, ¿pero por qué es necesario eso? Entonces, veamos este dibujito, mire. Esta era la ofrenda, ¿se mira? Esa era la ofrenda de libación, mire. Derramar un líquido. Ahora, si me ayuda usted a empezar entonces en ese versículo cuando dice el apóstol Pablo, yo ya estoy listo, ¿qué dice? Para ser derramado ¿en qué? Libación. A ver, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo entonces? Ya mostrándole estos versículos cuando el Señor ora, ¿verdad? Dice, esta es mi sangre que es derramada. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo entonces es que estaba listo para que su sangre fuera derramada a la manera del Señor. Es que Él es la cabeza, es Él, ¿verdad? Y nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Lo que le pasa al cuerpo físico, le pasa al cuerpo místico, al cuerpo espiritual, que somos nosotros. Entonces, si ese derramamiento de sangre es una ofrenda de libación, eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo, por lo que yo veo aquí. Por esto, mire, 15:50 de 1 Corintios. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces, la carne y la sangre no pueden heredar el reino, el cielo. Entonces, debe de haber un derramamiento de sangre. Se oye algo feo, ¿eh? Pero no, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero, hermano, cuando nosotros nos vayamos con el Señor, primero Dios que sea pronto, no va a entrar en el reino de Dios nuestra sangre. ¿Por qué razón? Porque en la sangre tenemos nosotros, hermano, la genética de pecado. Por eso dice, no habéis combatido contra el pecado hasta la sangre. En la sangre hay muchas situaciones tremendas. Entonces, la sangre no entra en el reino de Dios. Pero luego viene el Señor en Lucas 24 y dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Eso fue después de la resurrección. Se recuerda que se aparece en medio de los discípulos. Interesante porque dice que la puerta estaba cerrada, fíjese, hermano, por miedo de los romanos. Estaba cerrado, ¿verdad? Y de repente se les aparece en medio el Señor y les dice, pasa a vosotros. Y todos se asustaron, dijeron, es un fantasma, ¿qué pasa? Y el Señor les dice, miren que yo no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces, un resucitado, alguien que puede entrar en los cielos, es alguien que tiene cuerpo, que tiene carne y hueso, pero no tiene sangre. ¿Por qué? Porque la sangre no era. Mire, esto es lindo, hermano, podemos ahondar un poco más y decir que, por ejemplo, Adán no tenía sangre cuando lo formaron. Hay un salmo que dice que la luz era la que le daba la vida a los hombres. O sea que por las venas no le fluía sangre, le fluía luz. Y nosotros, ustedes en Cristo somos seres lumínicos ahora. Lo que pasa es que no nos miramos por fuera. Pero si pudiéramos
tener una visión de rayos X espirituales, podríamos ver luz adentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, y ese fluido de luz, cuando fue el pecado, fue cambiado por sangre. Bueno, ¿me va siguiendo? Bueno, entonces, carne y hueso sí entran en el reino, sangre no. Entonces, cuando el apóstol Pablo decía, yo estoy listo para ser una ofrenda de libación, es lo que estaba diciendo es, ya me voy a ir con el Señor. Pero vivo, es que eso es lo tremendo, ¿verdad? No murió. Eso es lo que nosotros creemos. Pues hay mucha gente, teólogos y todo, que incluso hace gente que dice que ahí está la tumba de Pablo, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Pero nosotros, por la revelación aquí en la palabra, entendemos que el Señor se llevó a Pablo. No fue nada difícil para él. Si dijo, ya terminé la carrera. Ya terminé la carrera aquí, ya me tengo que ir, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros también estamos en esta carrera espiritual. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos haga ese estirón, ese crecimiento. El segundo grupo, dice, los que alcanzan la estatura de vivientes en la venida, en la parucía del Señor. Ese es el otro grupo. Estamos hablando de los que no mueren. No todos dormiremos, no todos moriremos. Unos que no murieron, que ya están con el Señor, antes de que Él viniera. Y otros que esperamos que estemos, que esté usted y que esté yo, en el segundo grupo, cuando el Señor venga en su venida. Primera Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Aquí hay mucho que hablar. Primero, ¿quién permanece, verdad? ¿Cómo se permanece? Pero este pasaje dice los que estemos vivos. Y para eso es interesante e importante que revisemos varias versiones, porque la versión moderna no dice vivos. Porque los que estemos vivos, pues estamos aquí nosotros, ¿verdad? Toda la cristiandad en el cuerpo, todas las iglesias ahorita en este momento, pues primero Dios que estén vivos, ¿verdad usted? Más de alguno quizá el Señor se lo lleva. Pero esos vivos no es lo mismo que dice esta versión. Esta versión dice vivientes. Nosotros los vivientes, los que quedemos hasta ahí ya es una gran diferencia. Una cosa es estar vivo y otra cosa es estar vivo y viviente. ¿Sí? Entonces, cuando usted revisa la palabra viviente en su diccionario, es la palabra 2198 en el Strong. Y es el griego sao o zoe, que lo que significa es vida espiritual. Eso es lo que significa, vida espiritual, zoe. Pero en griego hay otra palabra que significa vida. Entonces dice verbo primario, vivir, viviente, vivo. Hay otra palabra en griego que es bios. Y bios es vida natural. Se refiere a la vida física, biológica, terrenal. ¿Ya vio? Entonces, es muy diferente a decir los que estemos vivos a decir los vivientes que hayamos quedado. ¿Con cuál se queda usted? Con la segunda, ¿va? Los vivientes que estemos todavía en la lucha y que estemos permaneciendo, a esos el Señor se va a llevar. Sigamos primero a Corintios 15:52. En un momento, abrir y cerrar los ojos, de la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí está hablando de un grupo que los van a resucitar incorruptibles, o sea, que no van a volver a morir. Y nosotros los transformados, están hablando de dos grupos, ¿sí? Los que se murieron en Cristo, esos no eran vivientes. A ver si me doy a entender. Quiero hacer un espacio ahí. Porque estos personajes que yo le presenté, Enoc, Elías, Pablo y los que dijo el Señor, fueron vivientes que se quedaron vivos, o sea, no murieron. Pero hay otros, hermano, que son vivientes en un estado espiritual, pero el plan de Dios es que se vayan de esta tierra. ¿Me voy a entender? No porque se vayan de esta tierra, quiere decir que no eran vivientes.
quiero que quede eso bien claro porque no quiere decir entonces si somos vivientes, entonces el Señor nos va a llevar antes. Puede ser. ¿Sabe cuál es la diferencia? El plan de Dios. Porque Dios tiene un plan específico. A Pablo se lo llevó vivo, pero Pedro y todos los otros discípulos murieron. Y no por eso hicieron mal la obra, se entregaron totalmente. Entonces, lo importante aquí es preguntarle al Señor qué es el plan que tienen para nosotros, ¿sí? Pero sí tenemos que llegar a alcanzar la estatura de viviente. Entonces, hay dos grupos ahí, los transformados y los incorruptibles. Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, la reunión con Él, hermano, está en los aires. Entonces, fíjese bien ese evento. Ese evento es que lo primero que pasará cuando el Señor venga es que va a pasar la parusía, el aparecimiento en secreto del Señor. Nos lleva, nos levanta a los aires, no sé cómo, ¿verdad? Y en los aires va a haber un tribunal, el Vimá de Cristo. Ahí entonces le van a decir, nos van a juzgar a cada uno, los que estamos vivos y primero Dios vivientes. Pero toda la cristiandad, aunque no haya alcanzado la estatura viviente, todos nos vamos a ser presentados. Esto es importante señalarlo porque anteriormente se decía en la doctrina que solo los que hayamos alcanzado una estatura espiritual, la novia de Cristo, iba a ser llevada. Pero la doctrina hoy que tenemos nosotros, hermanos, ministerios de Benecer, nosotros creemos que toda la iglesia va a ser presentada en los aires. ¿En dónde se da el arrebatamiento? El arrebatamiento se da desde los aires hacia el cielo. No es desde la tierra hacia el cielo. Desde la tierra a los aires se da la parusía. Ahí entonces va a estar el Señor en medio. Por eso dice nuestra reunión en torno a Él. Y entonces, hermanos, nos van a juzgar, ¿verdad? A los que ya murieron ya los juzgaron. Pero nosotros, los que estemos vivos, primero Dios que estamos vivos, nos van a juzgar. Y ahí entonces le van a decir a algunos, ¿verdad? ¿Por cómo veniste? No traes vestido, ¿no? De boda. Y entonces lo regresan, dice, a las tinieblas de afuera. ¿Qué es las tinieblas de afuera? Es la gran tribulación. Ahí, en los aires, ahí los juzgan. Y a los que primero Dios demos la talla, nos van a decir, bendito de Jehová, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia de Dios. Entonces, desde ahí, desde los aires, hermano, a unos regresan a la tierra, porque ahí es donde empieza la tribulación, y a otros entonces nos llevan. ¿Juntamente con qué grupo? Con los que resucitaron. Este es otro tema que hay que aclarar, porque dice entonces que vamos a ver, aquí está, los muertos en Cristo se levantarán primero. Ese es el orden. Los muertos en Cristo se levantan primero. Pero importante señalar que aquí hay varios grupos. El grupo que se levanta primero son los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo son aquellos que dieron la talla. Esos se levantan primero. Y los otros que no murieron en Cristo, o sea, que no dieron la talla, no se levantan en este primer turno. Se levantan después. Amén. Porque luego dice, mire, nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Otra vez hace referencia a los vivientes que hayamos quedado. Entonces, dos grupos, los vivientes que hayamos quedado y los arrebatados, seremos arrebatados y los que resucitan más bien, nos vamos. ¿Se entiende ahí? Muertos en Cristo, que dieron la vida por el Señor, que se consagraron, los levanta primero, y a nosotros, los que estemos vivos y demos la talla de vivientes, juntamente nos arrebatan hacia el cielo. Ese es el arrebatamiento de la novia. Bueno, sigamos aquí. 15:23, 1 Corintios. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. ¿Ya vio?
Entonces, hay un orden de resurrección, ¿sí? Esta otra versión lo dice mejor. Cada uno en su propio turno. En la versión anterior, que es la versión al día, se da cuenta que dice Cristo, coma, las primicias. Entonces, las primicias, hermano, primero Dios seamos nosotros, la novia de Cristo. Bueno, ahora ya me metí en el tamal, va usted, pero no, los ministros no son parte de la novia, ¿sí? Ese es otra, eh, otro trato. Los ministros son otro trato, pero la novia, ¿sí? Es la primicia. Después dice, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces, primicia, cosecha y rebusco. Ese es el orden, ¿sí? Primero Cristo, ya está en el cielo. Luego las primicias, algunos ya se fueron, ¿verdad? Con lo que le estuve leyendo. Y después los otros turnos, cada uno en su propio turno. Y luego dice otra vez la versión oro, ved hermano, e insisto, este capítulo 15:51 me gusta mucho en esta versión, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. Entonces, dos simientes. ¿En dónde están? Génesis 22:17. La versión al día. Que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dos descendencias, dos tipos de hijo. Las estrellas del cielo y la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades. Entonces, hermano, tenemos que pelear en contra de todo, nuestra misma carne, hermano, por anhelar ser la simiente de las estrellas del cielo. Porque dice ahí ese pasaje que le acabo de leer, no todos serán transformados en hombres celestiales. Y cuando dice hombre, está hablando de la cristiandad, no está hablando solamente del varón, está hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Que seremos mudados en hombres celestiales. ¿Y por qué es importante eso? Porque, hermano, va a haber cristiano que se va a quedar en la tribulación. Se van a quedar en la gran tribulación. Cristianos, hermano, que no van a tener el gran privilegio de estar con Cristo. Porque usted sabe, hay una doctrina, no voy a decir nombres, pero hay una doctrina que dice que los pacíficos heredarán la tierra. Y ahí andan en las casas en la mañanita, ¿verdad? Cuando no van al culto los hermanos, ¿verdad? Y empiezan a hablarles de doctrina. Y ellos dicen que van a heredar la tierra. Bueno, que les vaya bien, ¿verdad? Nosotros, hermano, vamos a heredar todo, todo el universo. Donde esté Cristo, ahí vamos a estar nosotros, ¿verdad? Pero hay cristianos que van a ser terrenales, cristianos en la tierra. Nosotros no, nosotros vamos a ser cristianos celestiales en el cosmos, ¿verdad? En los universos, hermano. ¿No le emociona a usted eso? A mí sí, hermano. Yo sé que a usted también, ¿verdad? Vamos a estar en las Pléyades, como dicen en Orión. Si ahora, hermano, mire solo con ese viajecito que se echaron a la luna, ¿a usted? Viajecito, le digo, comparado con toda la grandeza de Dios, ¿verdad? Hermano, todo lo que hicieron solo para ir de aquí a la luna. Pero nosotros, hermano, espiritualmente, siendo vivientes ya con el Señor, vamos a estar en todos los universos no conocidos todavía por el hombre, ¿verdad? Pero bueno, sigamos aquí por cuestión de tiempo, ya finalizando. No me refería a la gente inmoral, dice, de este mundo, a los avaros, estafadores, idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es que mire, ves, estos son los terrenales. Ya vimos quiénes son los celestiales, quiénes son los terrenales. Aquellos que llamándose hermanos es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lamentable, ¿verdad? Oremos por ellos, hermanos, ¿verdad? Pero Dios nos libre que estemos en ese grupo, ¿va usted? Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales
Os advierto, como os he dicho antes, que los que practican, solo quiero hacer salvedad en eso. Puede ser que alguien sea alcanzado con una cosa de estas. Porque, hermano, todavía tenemos pies de barro. Quizá alguien todavía tiene pleito, alguien todavía tiene celos, alguien todavía se enoja. No sé si usted se enoja de vez en cuando. Yo sí, de vez en cuando me enojo. Rivalidad, disensión. Pero ¿sabe dónde está la diferencia? Por lo que dice abajo. Los que practican estas cosas. Si alguien practica estas cosas, ay, hermano, va mal. Si constantemente está haciendo esto, dice, los no heredarán el reino de Dios. Y entonces son cristianos terrenales, ¿verdad? Hacemos esa diferencia. Yo ya para finalizar, Daniel capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos, ahí es donde quisiéramos estar todos. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Mire, hombre celestial, cristiano celestial, simiente celestial. Brillarán como resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos, usted ha guiado a alguien, quizá no a muchos, ¿verdad? Pero primero Dios que sea muchos. Pero si ha guiado a alguien, hermano, los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas siempre jamás. Amén. Entonces, el misterio es, no todos van a morir. ¿Por qué? Unos no murieron siendo vivientes y otros, con la ayuda del Señor, que estemos dando la estatura de viviente en este tiempo para no morir cuando venga el Señor. ¿Sí? Ahora, si alguien, el Señor, dice, bueno, no, tú vas a ir por la vía subterránea, pero igual vas a ser viviente. ¿Sí? Por la vía subterránea, quiere decir entonces que vas a pasar por el cementerio, pero vas a ser de los primeros que va a resucitar. Vas a estar en el primer turno. Amén, yo lo quiero dejar ahí por cuestión del tiempo y acompáñeme a hacer una oración. Padre Santo que estás en gloria, Señor, tú conoces nuestro corazón, Señor amado, y queremos agradarte constantemente, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que si hay algo que no esté de acuerdo a tu voluntad en nosotros, Señor, algo que te desagrade, aún, Señor, pecados que nos son ocultos, Señor, como oraba el salmista. Te ruego, Señor, que aún esos pecados ocultos, Señor, salgan a luz para que puedan ser limpiados, Señor, y perdonados. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, tener una actitud de viviente, Señor. Esa actitud de viviente que se escudriña por dentro y que puede, Señor, poner delante de ti su humanidad, Señor, su cuerpo, su alma, su espíritu, para sacrificio vivo, santo, agradable hacia ti, Señor. Oh, Señor amado, gracias por habernos revelado tus misterios, Señor, a los que anhelamos tu verdad y tu doctrina. Te ruego, Señor, que nos des más hambre de tu palabra, Señor. Atráenos, Señor, con esa hambre de tu palabra para poder conocerte más y más a ti. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que cada uno de los que estemos aquí, los que nos están viendo a través de las redes, Señor, tengan esa hambre de tu presencia, Señor, para que un día escuchemos esa voz. Mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos escuchar esas palabras, Señor amado. En el nombre de Jesús, danos un espíritu de consagración y de santidad para podernos preparar, Señor, en aquel día que tú vendrás por nosotros. Gracias, mi Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice a cada uno por nombre. Bendice la mesa, Señor, representada. Bendice las manos, Señor, las obras de cada uno, Señor. Bendice su caminar, Señor. Yo como ministro delegado los bendigo en esta hora, Señor. Bendigo su casa, su arteza. Bendigo sus bienes. Bendigo, Señor, sus manos. En el nombre de Jesús.
Gracias, mi Dios. Amén y amén.